Mentes distintas pero complementarias, las de los médicos e ingenieros que se han reunido en la tercera jornada de cooperación UPV-La-Fe. De estas reuniones surgen ideas como una aplicación para móviles que podría mejorar la vida de muchas personas. Estamos planteando la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil que ayude a superar de alguna manera barreras arquitectónicas dentro de la ciudad. En definitiva, buscar rutas para que personas con problemas de movilidad reducida puedan ser más autónomas en su desarrollo diario dentro de la ciudad. Un intercambio de ideas e ingenio que promueven estas reuniones de trabajo que llegan a su tercera edición. La ventaja que nos da a los médicos es la cercanía a esa parte de la ciencia, o esa parte necesaria para llevar a la práctica un dispositivo o cualquier tipo de solución. Nos complementa con la mente de los ingenieros, que es distinta. Esto es algo absolutamente imprescindible, la colaboración entre distintas ramas de la ciencia y de la tecnología hoy en día es algo fundamental, es lo que llaman los americanos hace muchos años cross-fertilation. Hay que juntar a gente de distintos campos trabajando con el formato adecuado para poder abordar retos que pues no pueden resolver solo los médicos, no pueden resolver solo los ingenieros, tienen que ponerse todos juntos a trabajar. Los proyectos que surjan de las reuniones que se han celebrado se presentarán a la convocatoria de ayudas a acciones preparatorias de proyectos de colaboración UPV-La-Fe para este año. El balance de estos encuentros, que se iniciaron en el año 2012, son 50 proyectos de investigación conjuntos que están en marcha actualmente. La financiación está compartida entre el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Universitat Politécnica de Valencia.